Un cordial saludo a todos ustedes que cada domingo leen y escuchan los comentarios de nuestra columna de opinión. Este es un espacio de análisis, interpretación, comprensión alrededor de temas y problemas que tienen que ver con nuestra vida local, regional, nacional e internacional. En esto ha consistido este espacio que hemos mantenido de manera continua en los últimos años, todos los domingos, compartiendo con ustedes nuestras reflexiones. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que ha sido, me atrevería a decir, el eje transversal sobre el cual han gravitado gran parte de las reflexiones de este espacio y de esta columna. Y tiene que ver con el tema de la educación en Colombia. Hemos analizado muchos tópicos, muchas variables alrededor de lo que es la educación de nuestro país, tratando de comprender esas complejidades, pero también proponiendo escenarios y alternativas que nos permitan hacer los cambios, las transformaciones y las reformas que nuestro sistema educativo requiere. Y nuestro sistema educativo en todos los niveles, porque si algo existe en Colombia, persiste en Colombia, es precisamente un sistema educativo fragmentado y disperso en cada uno de sus niveles. Y eso imposibilita realmente que la educación responda a los fines esenciales que se plantea la sociedad y el Estado. Y digo esto porque hace pocos días se dieron a conocer los resultados de las pruebas Saber 11, que son las pruebas con las cuales el Estado mide el nivel de la educación media en Colombia. Todos los estudiantes que se gradúan del grado 11 presentan estas pruebas en cada una de las áreas del conocimiento. Y se convierte en un indicador, en un instrumento de medición de cómo está nuestro sistema educativo. Al igual que también se hacen pruebas internacionales como la prueba PISA, donde Colombia pues tiene una posición desventajosa en esas pruebas internacionales. Así que hoy, con referencia a los resultados de esa prueba Saber 11, quiero hacer un análisis y una reflexión que hace parte de todo ese compendio de análisis y reflexiones que hemos hecho alrededor de la educación. Pero el tema central que voy a abordar en esta columna tiene que ver con las asimetrías en el sistema educativo. Nosotros tenemos un sistema educativo disperso, como ya señalé, fragmentado, que en la práctica profundiza las brechas sociales, profundiza las inequidades sociales entre regiones del país, entre la educación pública y privada, entre la educación urbana y rural. Es decir, mientras este país no genere unas condiciones de equidad, de justicia social, nuestro sistema educativo seguirá reproduciendo esas inequidades sociales. Así que, digamos, es un tema fundamental para comprender los contrastes y las complejidades de la sociedad colombiana que están representadas en el sistema educativo que hoy tenemos. Así que esta columna quiere dar un aporte en ese sentido, a analizar las asimetrías en el sistema educativo y cómo estas asimetrías de nuestro sistema educativo responden a las asimetrías sociales, a las profundas asimetrías económicas y a las profundas brechas sociales que ha caracterizado a la sociedad colombiana y que nos ubica como una de las sociedades más inequitativas y desiguales del mundo. Esta columna la he llamado así: asimetría en el sistema educativo. Recientemente, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, IFES, publicó los resultados de la prueba Saber 11 del año 2023, donde fueron evaluados 499.952 estudiantes. Resultados que continúan evidenciando el nivel educativo del país, de acuerdo con las áreas evaluadas: lectura crítica, matemática, ciencias sociales, competencias ciudadanas, ciencias naturales e inglés. El puntaje promedio alcanzado por los estudiantes evaluados en el examen fue de 257 puntos sobre 500.
donde más de la mitad de los estudiantes evaluados están por debajo de este puntaje promedio. Hay que destacar y reconocer el esfuerzo del trabajo académico de los estudiantes e instituciones educativas por alcanzar mejores resultados en la prueba Saber 11. Estas pruebas evidencian la persistencia de brechas de calidad educativa entre instituciones educativas públicas y privadas, regiones del país, zonas urbanas, rurales y ruralidad dispersa. ¿Y qué decir de los grupos minoritarios, excluidos y marginados? En este sentido, es importante persistir en este análisis con el fin de comprender la complejidad e inequidad social que representa el sistema educativo nacional. Es fundamental entender que las desigualdades educativas están presentes en los distintos ciclos de vida y niveles educativos. E incluso está demostrado que la educación superior evidencia la acumulación de estas prevalentes asimetrías. En el país aún persisten limitaciones para garantizar a los niños, niñas y jóvenes el acceso a la educación. En particular, aquellos más pobres que habitan en zonas rurales. Por consiguiente, deben superarse los obstáculos sociales y económicos para garantizar una educación básica, secundaria y media de calidad. De esa forma, lograr un verdadero desarrollo humano. De hecho, se podría decir que gran parte de las desigualdades en la educación se padecen antes y después del nacimiento del infante. El contexto socioeconómico donde nacen y se desarrollan los niños antes de entrar al sistema educativo formal incide en las diferencias a lo largo de los ciclos educativos. Igualmente, el nivel educativo de los padres contribuye en estas asimetrías. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, muestran que más del 90% de los hijos de padres con alto nivel educativo alcanzan también ese mismo nivel de educación, mientras que solo el 50% de los hijos de padres con bajo nivel educativo alcanzan un alto nivel educativo. Esta brecha en desarrollo humano persiste de generación en generación. Según la encuesta de calidad de vida en el año 2019, solo el 36% de los niños menores de 5 años tenían acceso a servicios de primera infancia, y quienes carecían de acceso eran los más pobres, es decir, el 60% de las familias pobres, y el 30% eran vulnerables. En cuanto al acceso y permanencia en la educación media, encontramos brechas de ingresos en los grupos más vulnerables de la población y aproximadamente 1 de cada 5 jóvenes, el 20%, entre 16 y 22 años, abandonan la educación media sin completarla o sin iniciarla. Situación que empeora en las zonas rurales, donde el 38% de los jóvenes abandonan el sistema educativo antes de terminar la secundaria. Recordemos que más de la mitad de los estudiantes que finalizan el grado 11 no logran el tránsito a la educación superior. En cuanto a la educación pública y privada, las brechas son persistentes. Graduarse en un colegio privado también determina la probabilidad de acceder a la educación superior. Para el año 2019, los estudiantes de instituciones privadas con mejores recursos económicos y resultados en la prueba Saber 11 presentan una tasa de tránsito inmediato del 48%, mientras que los estudiantes graduados de instituciones oficiales es de un 28%. El acceso a una buena educación, indiscutiblemente, permite superar la pobreza y generar movilidad social. Por ello, como siempre he insistido, el verdadero nombre de la paz es la educación. Quise compartir con ustedes esta reflexión, parte, de un análisis complejo. Esto es parte de un análisis complejo, porque esto tendríamos nosotros que relacionarlo, con referentes internacionales, como ya mencioné, la prueba PISA, ¿no? Donde pues Colombia
es uno de los países con el más bajo promedio, ¿sí?, de los países de la OSCE, del cual nosotros hacemos parte. Y la prueba PISA es una prueba que básicamente se centra en todo lo que tiene que ver con el tema de evaluación del alumno en competencias lectoras, lectoescritura, donde realmente tenemos grandes dificultades. Como señala aquí, los niveles socioeconómicos de nuestros estudiantes es un factor determinante en un país con unos indicadores de pobreza altísimos, con unos indicadores de indigencia altísimos, un país con una dispersión geográfica abismal. Es decir, hay un contexto social que genera brechas sociales, que genera inequidades sociales, que hace que Colombia sea un país desigual. Y eso se refleja y se representa en el sistema educativo. O sea, esa fragmentación del país, esas profundas inequidades del país, esas brechas sociales del país se reflejan y se representan en el sistema educativo. Por ello, hablamos de que se accede a una buena educación o se puede acceder a una mala educación. Acceder a una buena educación posibilita, permite todas las oportunidades de desarrollo, de progreso, de ascenso social, de movilidad social. No tener acceso a una buena educación condena, perpetúa un estado de cosas premodernas, degradadas, perpetúa el subdesarrollo, en fin. Incluso lo hemos dicho en otros análisis. En Colombia, 14, 15 generaciones para que una familia salga de la pobreza. Es decir, ahí hay una complejidad social. Y bueno, la gran pregunta frente a eso es, sí, aquí hay esfuerzos indiscutiblemente. Lo que vimos nosotros en los resultados de la prueba Saber 11 de este año, hay esfuerzo. Yo felicito a las instituciones educativas, a sus profesores, a esas comunidades académicas, a esos estudiantes. Por ejemplo, en el caso de Montería, una institución rural, la del kilómetro 12, eso muestra que hay un esfuerzo, pero eso son excepciones. Esa no es la generalidad. Sí, esa no es la generalidad. Entonces, valioso ese esfuerzo, porque digamos, es como una comunidad académica trabaja con disciplina, con pasión, con convicción y logra resultados. Y logra que esos procesos en estas instituciones educativas se mantengan y cada día, digamos, puedan ser sostenibles. Eso es muy importante. Pero esa no es la generalidad, esa no es la situación del país. Entonces, aquí no se puede venir a decir que es que por los resultados de la prueba Saber 11 hay un determinador, un estándar general. No. Miren que el promedio en Colombia, si usted lo mira, sobre 500 puntos, que es la prueba, el promedio estamos hablando de 257 puntos. ¿Sí? Más de la mitad, que fueron 499, casi 500.000 estudiantes, estamos hablando de 250.000 estudiantes, estuvo por debajo de ese promedio de 257 puntos. Eso amerita un análisis mucho más profundo, por supuesto, analizar estos datos cuantitativos, pero aquí hay un contexto sobre el cual se representan y se reflejan estos resultados. Y ese contexto implica una intervención del Estado. Nosotros necesitamos que en Colombia exista un buen sistema educativo. Un sistema educativo que reduzca las brechas de inequidad, que reduzca las injusticias sociales y que les permita a los jóvenes generar movilidad social. Eso es lo que necesitamos. De ahí entonces la necesidad de la reforma de una ley estatutaria que en este momento transita, hace curso en el Congreso de la República. Necesitamos que la educación sea un derecho fundamental, que haya un solo sistema educativo en este país, que no haya una educación de primera, ni de segunda, ni de tercera. La educación es un derecho y como tal, todos los jóvenes de Colombia, indistintamente a la posición social, a su ubicación geográfica, sea urbana o rural, indistintamente a sus grupos étnicos, etcétera, deben tener acceso a ese derecho en igualdad de condiciones. Así que, digamos, este análisis es pertinente porque creo que aquí hay una realidad, aquí hay una complejidad, aquí hay unas condiciones estructurales que requieren, que necesitan ser reformadas y transformadas para que la educación realmente sea la palanca que haga posible la transformación de nuestra sociedad. Mientras no tengamos un buen sistema educativo, pues vamos a estar condenados a perpetuar los círculos perversos de la pobreza, del atraso y del subdesarrollo. Por eso, al final de esta reflexión digo una frase que acuñé hace muchos años: el verdadero nombre de la paz es la educación. Hablamos de paz, la paz es eso, la paz es derechos, la paz es dignidad, la paz es garantizarle a la sociedad
el disfrute de esos derechos, las garantías de esos derechos y la realización personal y colectiva a partir del acceso a esos derechos. Ese es el verdadero nombre de la paz. ¿Sí? No es simplemente el cese de los fusiles o el cese del conflicto bélico, sino realmente que nuestros territorios, que nuestra sociedad, que nuestro tejido social se pueda fortalecer. Así que quería hacer este análisis sobre estas asimetrías que representan nuestro sistema educativo y cómo esas asimetrías son el reflejo y el resultado de la sociedad que hemos construido en las últimas décadas en este país. Y el reto, por supuesto, de este gobierno y de los gobiernos que han de venir y la responsabilidad del Estado es precisamente cambiar este estado precario y adverso de cosas. Por ello es necesario hacer reformas. De ahí el papel del Congreso. Ese Congreso de la República, donde se hacen las leyes, es a partir de esas leyes, a partir del derecho, como una sociedad puede avanzar, puede progresar y puede hacer las transformaciones que nos permitan vivir en un mundo moderno y civilizado. Así que dejo a consideración de ustedes esta reflexión alrededor de las asimetrías en el sistema educativo en cada uno de sus niveles y la necesidad de cambiar y reformar este estado de cosas. Muchas gracias.